Probablemente ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengo aquí en la mesa el par de tomos que comprenden los cuentos completos de Julio Cortázar, que publicó Alfaguara el año pasado para conmemorar los 110 años del nacimiento del escritor y los 40 años de su aniversario luctuoso. Cortázar murió en 1984. La frase con la que inicié el video viene en el prólogo de Mario Vargas Llosa, La trompeta de Ya. Si bien es cierto que yo ya tenía en mi biblioteca algunos de los libros individuales de los libros de cuentos, incluso también tengo varios en formato electrónico en Kindle, cuando salieron este par de volúmenes decidí ir a conseguirlos porque recientemente he tenido una inclinación por querer tener en mi biblioteca volúmenes con las obras completas de mis escritores favoritos. Es que Cortázar es uno de ellos. Es un escritor al que uno siempre quiere regresar porque es un escritor que conmueve, que emociona, que divierte y que también te hace reflexionar. Creo que el espectro de los temas que abarca Cortázar es muy amplio y siempre dan ganas de leerlo, y es por eso que lo tengo en varios formatos. Así que se me ocurrió la idea de releer varios de sus cuentos, elegir cuáles son aquellos que más me gustan, compartírselos, y tengo que admitir que fue algo complicado porque hasta la fecha lo que he leído de Cortázar todo me ha gustado. Entonces elegir solo unos cuantos pues fue algo complicado, pero creo haber elegido algunos que representan algunas de las facetas de Cortázar y que seguramente son también de los mejores, ¿no? Y que sin duda a muchos también les gustan. Lo primero que me gustaría hacer antes de empezar es mostrarles qué es lo que contiene cada uno de los libros. El tomo 1 comprende sus cuentos de 1945 a 1966, empezando por La otra orilla, plagios y traducciones, historias de Gabriel Medrano, prolegómenos a la astronomía, viene Bestiario, Las armas secretas, final del juego, historias de cronopios y de famas, que creo que es un tema aparte, y todos los fuegos del fuego. El segundo tomo contiene a partir de 1969 hasta 1982. Incluye Último Round, Octaedro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda y Deshoras. Aquí voy a admitir que lo que yo he leído de Cortázar está incluido en el tomo 1. Así que el tomo 2 pues lo voy a dejar aquí de lado. Me voy a enfocar en este. El primer cuento que quiero mencionar se titula El río. Viene incluido en su libro Final del juego. Es un cuento relativamente breve, pero en donde Cortázar va a exhibir el carácter tan lúdico y característico de su narrativa. Asimismo, vamos a ser lectores activos de la historia. Aquí la narración es lo que va a destacar. Vamos a entrar al monólogo interno del protagonista, quien va a describir su matrimonio en decadencia. Las discusiones, la poca o nula intimidad, la monotonía, las amenazas y quizá la última tentativa de suicidio de su esposa. Y es así como la historia va a brincar entre el sueño y la vigilia, en donde el protagonista se va a preguntar si quizá esta vez su esposa sí cumplió su promesa de tirarse al río Sena. Si quizá ahora sí está sacando a su esposa del río. Si esta vez los periódicos sí están escribiendo ya el suceso.
O tal vez nada de eso fue cierto, todo fue un sueño, y tal vez su esposa nunca salió de la habitación y sigue a su lado en su cama. Es un cuento corto pero muy efectivo. Otro tipo de cuentos que también me gustan son aquellos en donde se nos plantea una situación cotidiana pero llevada al límite. Por ejemplo, en La Autopista del Sur, cuento que da inicio a su libro Todos los fuegos el fuego. La historia de un embotellamiento en una autopista que lleva a París. Un embotellamiento que durará por días o por semanas, en donde se van a crear micro sociedades, en donde los protagonistas, a quienes no vamos a conocer más que por el coche que manejan, forjarán lazos con los autos vecinos, rivalizarán con los grupos de autos de más adelante o de más atrás, quienes van a tener nuevos roles dentro de esta micro sociedad, como la de conseguir agua, sustento, para pasar los días. Habrá mucha incertidumbre, pero lo que más disfruto del cuento es la enseñanza que te deja al final. Porque cuando termina el embotellamiento, todos los coches avanzan hacia adelante. Cada uno sigue su propio camino y parece que la vida misma es así. A pesar de que forjamos relaciones con muchas personas o quienes empezamos a planear situaciones, en algún momento todos vamos a ir hacia adelante y algunas personas van a quedar atrás, otras nos van a dejar a nosotros atrás. Es un cuento un poco más extenso, pero que se disfruta muchísimo. Otro que también tiene una situación llevada al límite es el que se encuentra en el libro final del juego, que se titula Las Ménades. Es la historia de un concierto de música clásica. El protagonista, a quien no le entusiasma mucho el programa que se presenta esa noche en el teatro, decidirá asistir de todas formas, y durante el concierto, que no le parece para nada fuera de lo común, música que la orquesta está tocando bien pero nada espectacular, se da cuenta que al contrario de él, todos los demás asistentes entran en un júbilo excesivo, en una alegría desbordante, porque no dan crédito a lo que están escuchando. Y la única forma de poder liberarse de estas emociones será atacando ferozmente y violentamente a la orquesta. Dos tipos de cuentos con situaciones que comienzan de forma normal, pero que de a poco se van llevando a un límite. También disfruto mucho aquellos cuentos en donde vamos a sumergirnos en la psique de los personajes, quienes se van a ver enfrentados al terror, a un terror psicológico o a situaciones fantásticas, incluso inverosímiles. Por ejemplo, uno de los cuentos más famosos y que ha sido más estudiado de Cortázar es Casa Tomada. Los expertos dicen que tiene un trasfondo político que planteaba lo que ocurría en el gobierno argentino en aquella época. Sin embargo, a mí me gusta verlo como un cuento de terror. Una pareja de hermanos que heredaron una casa muy grande, quienes viven una vida monótona, que la vida la tienen resuelta en cuestión económica. Un día cualquiera, una presencia se instala en su casa. Una presencia que no vamos a saber si es física o no, pero que les impide visitar de a poco sus recámaras, la cocina, las varias habitaciones de su casa, hasta que finalmente son expulsados totalmente de ella. Sin embargo, los personajes, los hermanos, aceptan este destino como algo que les tenía que pasar. Otro que también me gusta mucho es también de su libro Bestiario, que se titula Carta a una señorita en París.
Es la historia de un hombre que se va a vivir por algunos meses a la casa de una chica que va a dejar su departamento libre por algunos meses para irse a París. El inquilino, un hombre con una profesión, con una vida normal, sí tiene una característica muy especial, y es que cada cierto tiempo va a vomitar un conejito. Es una situación totalmente inverosímil. No sé si son los propios demonios del personaje, sus problemas, pero estos conejitos que va a vomitar le van a provocar una angustia y un terror al borde de llevarlo hasta la última consecuencia. A diferencia de los cuentos anteriores que contienen elementos de terror, elementos fantásticos o situaciones exageradas, también Cortázar tiene algunos cuentos muy reales, con situaciones realistas, de familia, de relaciones amorosas, de amigos, de personas como tú o como yo. Son historias que te van envolviendo de a poco, que son narrados de forma increíble. Vas adentrándote en una historia de la vida real y al final Cortázar te va a dar un golpe fulminante con el desenlace de estas historias. Por ejemplo, Cartas de mamá, la historia de una pareja que vive en París, que tiene un orden completo en su vida. Solamente hay algo que puede irrumpir este orden, esta tranquilidad y esta paz. Y es cuando llega una carta de la mamá del esposo proveniente de Buenos Aires. Una carta que les va a recordar no solo su pasado en Buenos Aires, sino una culpa, una traición, una omisión y un silencio que ambos, marido y mujer, comparten. Es una historia desgarradora, yo creo, que vale mucho la pena leer. Otro cuento similar, también en este mismo tenor realista, es el que se encuentra en Todos los fuegos del fuego. Dos historias paralelas, una ocurriendo en la Roma imperial y otra ocurriendo en el siglo XX. Dos triángulos amorosos, un emperador, su esposa y un gladiador, y por el otro lado, una pareja y la amante. Dos historias en común en tiempos distintos, en donde dos personas se van a consumir por su propia actividad o voluntad y las otras serán consumidas por un fuego, literalmente. Finalmente, algunos otros cuentos a destacar que son increíbles son Continuidad de los parques, tal vez el cuento más breve de Cortázar, pero que es un ejercicio narrativo de primer nivel. La historia de un hombre que lee su propia muerte en tiempo real. También está La noche boca arriba, la historia de un hombre en el siglo XX que es hospitalizado después de un choque en motocicleta, que es anestesiado y comienza a soñar. Y al mismo tiempo la historia de un guerrero azteca durante el tiempo de las guerras floridas, que es capturado y será sacrificado en la Gran Pirámide. Este guerrero también va a soñar. Sin embargo, en algún momento los sueños de ellos se van a cruzar y solamente al final sabremos quién es la persona real y quién es el soñado. Estos son mis cuentos favoritos de Cortázar. Me gustaría que me comentaras cuáles son los tuyos o si consideras que me hizo falta alguno. Gracias.